Ahí le pasé la calidad de anfitrión y ya puse a grabar la reunión. Si cualquier duda o consulta, me manda un mensaje y yo me conecto, no tengo ningún problema. Bien, yo lo que sí voy a esperar que vayan incorporándose y si no se llega a incorporar, porque son muy poquitos, directamente, sí, bueno, no sé, y cuarto y 20, si no se incorpora nadie, la cierro, ¿te parece, Abril? Perfecto, doctor. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, te agradezco mucho y ya con este teléfono tuyo lo ideal es manejarme para la próxima clase y ya cualquier cosita, ya tengo a alguien que me puedo contactar por cualquier problemita. Te agradezco mucho, Abril, nuevamente, ¿eh? No, usted. Hasta luego. Hola Santiago, ¿me estás escuchando? Hola Santiago, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes, sí. ¿Cómo estás? Una alegría, Santiago, que te hayas incorporado. Bueno, muchas Por ahora gracias. somos, sí, por ahora somos muy poquitos, somos vos y yo.
¿eh? Así Sí, que, creo que ahora entraban las otras dos chicas que cursan. ajá, bien, Una dijo en bueno, el grupo que ahora entra y la otra todavía no respondió. bueno, bien, me alegra, Santiago, dentro de toda esta anormalidad, viste, que podamos manejarnos un poquito de esta manera, ¿no? ¿Me escuchás bien? Bueno, lo importante es que si me escuchás bien. Sí, escucho lo más bien. Bueno, bueno, vamos a esperar entonces a ver que se incorporen las dos compañeras más, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué estás cursando aparte de esta, Santiago? Yo estoy haciendo filosofía, que me quedó colgada del primer cuatrimestre casi, y concursal, no, sí, concursal e internacional público. Ah, bien, ya estás Sí, estoy ahí, cerca del final, vamos todavía. sí, Bien, por lo menos. cualquier cosita que necesites estoy a tu disposición. ¿Bien? Buenas Buenísimo, tardes. muchas gracias. ¿Con quién estoy hablando ahora, aparte? Hola, Lucía Hola. Pasetti. ¿Cómo estás? Bien, discúlpame, no te escuché bien tu nombre. ¿Cómo es? Lucía Lucía. Pasetti. Sí, Bien. Lucía, buen día. buen Bienvenida día. entonces, Lucía. Gracias. Eh, creo que me estaba diciendo recién Santiago, el otro compañero, que está faltando alguien más, otro compañero Sí, más. ya entra supuestamente. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Perdón, ¿puede ser que se me trabó la cámara ahí? No me ven, Sí, ¿no? no te ves, Yo no. no te A veo ver. tampoco. Sí veo a Lucía. eh, mm, La verdad es que siendo tres solos, ¿no? Se me ocurría a mí, la idea sería ir a tomar un café con las, por supuesto, precauciones del caso, con toda y dar la clase a la distancia o que vengan al estudio, que yo tengo un estudio grande, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Uno, si fuera una clase tan grande, ¿viste? De muchos más chicos, qué sé yo, bueno, pero siendo tan chicos. Pero bueno, eso no está permitido todavía, así que no vamos a habilitar absolutamente nada y seguiremos por esta vía. ¿Eh? Yo aprovecho ahora un poquito antes de que se conecte la próxima compañera para que tomen nota de mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes necesiten respecto a esta materia, y también me pongo a disposición de cualquier otra materia que estén cursando, yo creo que con el correo electrónico va a ser más rápido que con el campus. Yo por lo menos en el estudio, si no soy yo, alguien del estudio enseguida va a ver el correo y me va a decir, mira, se está comunicando un alumno o algo, necesita tal cosa y al toque se va a poder contestar o hacer. Así que mi correo es Jiménez y Azoc, Jiménez con G y Z. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Cleopatra Torres, doctor. perdóname, repetime tu nombre. Cleopatra Torres. Cleopatra Torres. Sí. Bien. Cleopatra, bárbaro. Bienvenida. Entonces está Santiago, está Lucía y estás vos. Aparentemente no faltaría nadie, serían los tres chicos, los tres compañeros que dieron o estuvieron con la doctora Oviedo en la clase anterior. Así que, si Dios quiere, bueno, ya podemos dar comienzo, o mejor dicho, continuidad a la clase de finanzas públicas. Hay algo que les estaba recién comentando a los dos compañeros tuyos, a Santiago y a Lucía. Me escuchan todos, ¿no? ¿Me están escuchando todos? Sí, sí, doctor. perfecto. Bien. Disculpen que sea tan reiterativo, pero todavía me es difícil el tema de estar hablando a una pantalla. Ténganme paciencia y comprensión, les pido. Les repito que les estaba comentando cuál es mi correo, porque la idea mía es que cualquier duda que tengan o algo por el estilo, me lo corran directamente por el correo electrónico y a lo mejor evitando el campo, me parece más rápido, ¿no? Mi correo electrónico es Jiménez con G y Z y ASOC, de asociados, Y ASOC. Repito, Jiménez y ASOC @hotmail.com. Cualquier cosita, insisto, va a ser para mí mucho más rápido y creo que
en beneficio de todos nosotros. Bueno, entonces sin más preámbulo vamos a la clase, chicos. Vamos a darle continuidad a la parte de finanzas públicas. Acá hay un tema que para mí es importante. En la estructura de la materia, que tenemos finanzas públicas y tenemos la parte de derecho tributario, lo de finanzas públicas está dividida en lo que es finanzas públicas, los conceptos de finanzas públicas, la parte general, la parte de la actividad financiera del Estado, que fue lo que dio la doctora Oviedo en la clase anterior. Después viene, ustedes van a ver en esta estructura, insisto, que tiene la materia, presupuesto, recursos, gastos públicos, crédito público y tributos desde el punto de vista de los recursos. Nosotros hoy vamos a ver gastos públicos, que si ustedes ven entonces en esta grilla que acabo de señalarles, no coincide, pero no podemos ver presupuestos si antes no vemos las dos cuentas que integran justamente el presupuesto, que son el gasto público y los recursos públicos. Y nos viene bien ver bien todos estos dos temas y presupuestos posteriormente, porque estamos en pleno presupuesto. Bueno, sin más preámbulos, como les decía recién, vamos a gastos públicos. Yo lo que quería señalarles era por qué hoy vemos gasto público y no vemos presupuesto. Vamos, y decíamos que las unidades económicas de producción y de consumo tienen objetivos. Cuando hablamos de unidades de consumo y de producción, estamos hablando de las familias y de las empresas. Insisto, estas unidades de producción y de consumo tienen objetivos, esos objetivos se alcanzan a través de los gastos para poder tener los mecanismos, los medios humanos y materiales necesarios para poder alcanzar esos objetivos. Y por supuesto que para poder realizar gastos necesitamos recursos. Entonces, cualquiera de ustedes, yo, una familia, una empresa, tiene objetivos trazados y para alcanzarlos necesita gastos y los gastos financiados con recursos. Queremos comprar un coche, bueno, tenemos que tener el dinero suficiente para poder gastar en ese objetivo que es comprar el coche. Bueno, en el Estado pasa exactamente lo mismo. Es una ecuación de perogrullo, me van a decir. Sí, pero ahora lo vamos a entender y vamos a manejar esta simple ecuación siempre. Es decir, el Estado tiene objetivos. ¿Son distintos a los objetivos privados, a los objetivos de las unidades de consumo y a las de unidades de producción? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son los objetivos? Les pregunto a ustedes. ¿Cuáles son los objetivos que tiene trazado un Estado? A ver, Lucía, ¿me escuchás? Sí, no sé, satisfacer las A necesidades ver, públicas, quizás. ¿y cuáles son esas necesidades básicas que tiene de objetivo un Estado? Que serían las funciones públicas. ¿Cuáles serían? Vos, Santiago, ¿me estás escuchando? Sí, la salud, seguridad, Bien, ahí está, bien. defensa. Claro, esos son los objetivos. Entonces, que son distintos a los de los particulares, a los de las empresas. Son los objetivos. Entonces, vamos a la ecuación. El Estado tiene objetivos que, como bien decía Lucía, creo, no me acuerdo, son justamente la de satisfacer las necesidades públicas, y todo eso va a estar relacionado al rol del Estado, que ya vamos a ver. Acuérdense de esta expresión, rol del Estado. Bueno, volvemos a la ecuación. Tiene objetivos y para poder cumplir esos objetivos tiene que realizar enormes gastos, enormes erogaciones, que son los gastos públicos. Ahora bien, para poder realizar esas erogaciones necesita los recursos, necesita como una vía de inyección para financiarlos los recursos. Entonces, vuelvo a la idea original. Tenemos el Estado, tenemos objetivos, defensa, salud, educación, todo lo que se les ocurran, todos los que se les ocurran que hacen al interés público. Ahí, por ejemplo, si ustedes me dicen a mí, bueno, dentro de esos objetivos, ¿qué tenemos, doctor? Las viviendas. ¿Es un objetivo público? ¿Hace falta satisfacer la necesidad pública de viviendas? Es una pregunta, chicos. ¿Sí o Yo no? creo que sí.
Bueno, bien, tenemos un enorme déficit de vivienda. Quiere decir que para el Estado el satisfacer las viviendas es un rol necesario, es una necesidad pública. Ahora bien, pregunta, todo va a depender del rol del Estado, de la ideología que tenga el Estado. Si nosotros tenemos un gobierno que destina a la seguridad social, a todo lo que sea social, un mayor enfoque, y bueno, seguramente la vivienda va a estar dentro de esos objetivos. Si tenemos un gobierno neoliberal, y probablemente lo que va a pretender es dar las condiciones necesarias para que la gente pueda tener una vivienda. ¿Se dan cuenta hacia dónde estoy yendo con el rol del Estado? Bien. Seguimos. Ahora, toda esta ecuación que nosotros hemos señalado de Estado, objetivos, gastos y recursos tiene consecuencias. Y esas consecuencias son económicas y sociales. Insisto, perdónenme que sea tan trillado y tan reiterativo en esto, pero esas consecuencias van a estar dadas en el rol que tenga el Estado, en el rol político que tenga el Estado, en este caso en el gobierno, la gestión o la administración que esté de turno, en el caso de la Argentina, en nuestro país, hacia dónde esté orientado el Estado. Bien, decíamos, un enfoque clásico dirá que el gasto público determina o justifica el recurso público. Vuelvo a repetir esta frase, que para los economistas clásicos van a decir que de acuerdo a dónde vayamos con el gasto público, va a determinar qué recursos se van a necesitar. En cambio, hoy los economistas modernos, la postura moderna, va a decir que la posibilidad de obtener recursos públicos tomándolos de la actividad privada limita las posibilidades de gastar. Esto que parece un trabalenguas es sensacional y es importantísimo. Y lo voy a repetir. La posibilidad de obtener recursos públicos tomándolo de la actividad privada va a limitar las posibilidades de gastar. Esto lo dice Villegas. Villegas, como ustedes saben, es el autor que la cátedra recomienda para la materia. Entonces, vuelvo a esta expresión. Tomándolo de la actividad privada limita la posibilidad de gastar. ¿Qué significa? Están tan unidos los recursos y los gastos públicos que si nosotros vamos a gastar determinada cantidad de dinero, tenemos que tener en cuenta las posibilidades de los recursos. Si gastamos más de los recursos que tenemos, ¿qué le ocurre al Estado? Chicos, pregunta, ¿qué le ocurre al Estado? Entra en En déficit. déficit. Entra en déficit. Por eso se dice que el gasto público es la madre de los problemas que tiene nuestro país. Bien, supongamos, si yo gasto más, si el Estado gasta más de los recursos, ¿cuáles son los recursos genuinos que tiene un país? Pregunta también. Vamos. En cuanto a dinero, Sí, a los recursos. Bien, los tributos. Hablemos con propiedad. Los tributos en general. El tributo es el género, el impuesto es la especie. Los tributos. Esos son recursos genuinos. ¿Qué pasa si yo no tengo plata? Yo Estado, no tengo más para financiar estos gastos que yo estoy haciendo. ¿A dónde tengo que recurrir? ¿Qué tengo que recurrir? Si no, o aumento los tributos, aumento la presión tributaria, le doy a la maquinita, a la emisión dineraria, y todos sabemos qué genera eso, o voy hacia dónde, hacia el crédito público. Pido crédito. No hay escapatorias. Por eso es tan importante que los gastos públicos estén en justo equilibrio con las posibilidades reales y concretas de los recursos posibles. Yo no puedo gastar más si no tengo recursos posibles. A ver, vos en tu familia, yo en mi familia, si yo quiero gastar, quiero comprar esto y no puedo, tal cosa, quiero comprarme un coche, quiero cambiar el coche, y no me dan los costos, no me dan los recursos, y tengo una solución, te salgo a pedir prestado a vos, o veo la forma de producir más dinero genuino,
buscaré otro trabajo para generar el ingreso que yo necesito para financiar esa compra. Eso pasa en la familia, lo mismo pasa en el Estado. ¿Bien? Bueno, ya vimos un poquito de cuál es la problemática que tiene el Estado con el gasto público. Estamos en condiciones entonces de poder definir lo que es gasto público. Y definimos gasto público como aquellas erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para satisfacer las necesidades públicas. Vuelvo a repetir. Son las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para satisfacer las necesidades públicas. Van a encontrar en casi todos los autores esta misma definición con mejores o cambio de términos, pero es esta la definición. Entonces, el Estado se moviliza para poder atender las necesidades de la población, para poder atender las necesidades de la colectividad a través de los gastos públicos, poniendo en movimiento los servicios públicos. Todo ello para satisfacer las necesidades públicas. Vuelvo a repetir. El Estado se moviliza a través de los gastos públicos para llegar a los objetivos que se trazó de satisfacer las necesidades públicas por intermedio de los servicios públicos. Este es el mecanismo, esta es la forma que hace el Estado para poder satisfacer las necesidades públicas. Ahora bien, esto que es importante, que acabamos de señalar, también tiene otra connotación. Los gastos públicos son tan importantes, son tan cuantiosos, que producen efectos en sí mismos. Efectos económicos y sociales en sí mismos, con prescindencia hacia dónde va orientado el gasto público. Es decir, yo Estado, destino determinada cantidad de gasto público, destino determinada erogación de dinero hacia una obra pública determinada, específica, y eso va a ser generador de empleo, redistribuidor de riqueza. Es tan importante que produce en sí mismo, no importa si yo estoy haciendo un puente, si estoy haciendo un camino, si estoy haciendo un hospital. Ya de por sí solo los efectos que produce el gasto público satisfacen necesidades públicas. ¿Se entendió esto que acabo de decir? Chicos, parezco un loro, pero necesito preguntarle si lo van entendiendo. ¿Van entendiendo? ¿Bien? Sí, Bien. sí. Es importante. Sí. ¿Qué significa esto? Que los gastos públicos, en definitiva, están orientados a cumplir los objetivos que no son otros que la de satisfacer las necesidades públicas. Quiere decir que el término necesidad pública juega como un principio de legitimación del gasto público. Para que haya gasto público, tiene que satisfacerse una necesidad pública. Ahora, ustedes me van a decir, doctor, ¿todos los gastos públicos satisfacen necesidades públicas? No. No. Ya lo vamos a ver. Pero sí es la fuente de poder señalar, de poder indicar que el gasto público, entonces, para que haya un principio de legitimidad, tiene que satisfacer sí o sí la necesidad pública. Entonces, ya sea a través de los servicios públicos o a través de los efectos que en sí mismos producen los gastos, el principio de satisfacer las necesidades públicas juega como un principio de legitimación del gasto. Por otro lado, para poder el Estado realizar gasto público necesita justamente realizar dos valoraciones previas. Yo, Estado, voy a hacer un gasto y antes de hacer el gasto público, tomo dos valoraciones. La primera valoración es la selección de las necesidades que hace falta satisfacer. Repito, la elección de necesidades públicas que el Estado ha elegido para satisfacer. En este caso, un gobierno, una administración, una gestión, dice, ¿qué vamos a satisfacer? Educación, salud, justicia, seguridad. Y en función de esos objetivos va a destinar el gasto público. Y primero va a tener que valorizar justamente esas necesidades públicas. Y volvemos siempre a lo mismo. Todo va a depender del rol del Estado.
la ideología que tenga ese gobierno va a destinar a tal objetivo o a tal otro objetivo. Seguimos. Primero, las valoraciones de las necesidades públicas, como acabo de señalar. Y la segunda es la cuestión que se genera entre la importancia y la urgencia de esa necesidad pública, de llegar a cubrir ese objetivo que el Estado se trazó para satisfacer. ¿Qué es más importante? ¿Gastar en educación o en salud? ¿No? Entonces, ante esa circunstancia, que es bastante dubitativa para un país especialmente subdesarrollado como lamentablemente somos nosotros, y lo más probable es que se privilegie lo urgente ante lo importante. ¿Mm? Bien, vamos avanzando con el gasto público. Villegas señala algo que es para mí trascendente, y me interesaría que hoy, en esta charla, quedaran 2 o 3 conceptos. Y uno de estos conceptos que pretendo que retengan es este que les voy a señalar ahora. Antes la ciencia de la economía se ocupaba del gasto público y discutían a ver si dentro de la ciencia de las finanzas públicas el gasto público formaba parte de ello. Hoy esto ya quedó totalmente perimido y nadie discute que la ciencia de las finanzas públicas se ocupa del gasto público. ¿Por qué? Porque tanto el gasto público como los recursos públicos forman parte de las 2 caras de un mismo problema. Y acá viene la frase que Villegas pone en evidencia y encierra toda la problemática del gasto público. Y él dice que ambos problemas, tanto el gasto público como los recursos públicos, se condicionan recíprocamente. Y que los recursos deben obtenerse en forma proporcional a lo que se debe gastar. Repito, los recursos públicos deben obtenerse proporcionalmente a lo que se debe gastar. Y los gastos públicos solo se entenderán razonablemente calculados si se tienen en cuenta los recursos posibles. ¿Parece un trabalenguas? No, no lo es. Esto lo que está demostrando es el equilibrio que tiene que existir sí o sí entre los recursos y los gastos. Siempre estamos hablando de recursos y gastos públicos, recursos del Estado y gastos del Estado. Entonces, yo no puedo obtener más recursos, yo no le puedo al Estado meter la mano en el bolsillo del contribuyente pidiéndole más impuestos si no tengo en cuenta qué gastos voy a realizar. Y a la vez, esos gastos van a ser razonablemente calculados y autorizados por el Estado, teniendo en cuenta necesariamente los recursos que son posibles. Si yo no tengo más recursos, yo no puedo gastar más. Porque gastar más implica lo que creo que fue Santiago, que señaló el déficit. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿Mm? Perdónenme, pero me siento como que estoy hablando siempre como un loco, mirando la pantallita. Bueno, pero ¿me van entendiendo? Les pido por favor que cualquier circunstancia que ustedes ven que necesiten que reitere, me avisan, me gritan. Bueno, ahora, toda esta situación, todo esto que acabamos de señalar, está siempre orientado al rol del Estado, a la ideología del gobierno de turno. Volvemos otra vez a señalar esto. Es tan político el tema del gasto público, tan político como económico. Bien, entonces, cualquiera de nosotros que va a un país, ¿no? Viaja a un país y dice, bueno, ¿cuál es la orientación de ese Estado? Con solo observar hacia dónde gasta ese Estado, qué es lo que está tratando de satisfacer el Estado, y bueno, lo va a lograr viendo hacia dónde está apuntando los gastos públicos. Si los gastos públicos van hacia educación, si va hacia la tecnología, si va hacia, o va hacia el aspecto social, como es en el caso de nuestro país en estos momentos. Bien, seguimos.
Cuando hablamos de gastos públicos, estamos haciendo referencia siempre a dos tipos de gastos que hay. Dos tipos de gastos que existen. Y ellos son las erogaciones públicas, que comprenden todos aquellos gastos públicos derivados de los servicios públicos y del pago de la deuda pública, y las inversiones patrimoniales, que son todas aquellas adquisiciones que hace el Estado de bienes de uso y de patrimonio para acrecentar justamente el patrimonio que tiene el Estado. Es decir, cuando el Estado adquiere una vivienda, cuando adquiere maquinarias, bueno, esos son inversiones patrimoniales que configuran el gasto también del Estado. Y las erogaciones públicas, como dije anteriormente, que está relacionado a todos aquellos gastos derivados de los servicios públicos y del pago de la deuda pública. Bien, cuando hablamos de estos dos gastos públicos o del gasto público en general, nos estamos haciendo referencia a lo que señala el artículo 75, inciso octavo y 99, inciso 10 de la Constitución Nacional, cuando habla de gastos públicos. Siempre está haciendo referencia a esos gastos. Lo mismo la 24.156, que es la Ley de Administración Financiera o Ley de Contabilidad. Que hago un paréntesis. Chicos, la Ley 24.156, bájenla. La van a tener que leer. Repito, la 24.156, bájenla porque es la Ley de Administración Financiera. Doctor, ¿me repite los artículos de la Constitución? Que no los llegué a copiar. Sí, artículo 75, inciso octavo y 99, inciso 10 de la Constitución Nacional, que hace mención al gasto público. Volvemos a repetir, los gastos públicos hacen referencia a estos dos tipos de gastos, las erogaciones dinerarias, las erogaciones públicas, perdón, y las inversiones patrimoniales. Ahora bien, seguimos adelante. Evolución del concepto de gasto público es un tema importante porque ya el gasto público dejó de ser estudiado en función de la causa de los ingresos requeridos para satisfacer los objetivos, satisfacer las necesidades públicas. O sea, no solamente el gasto público debe ser estudiado como la causa de los recursos posibles, sino que, insisto, por los efectos en sí mismos que tienen los gastos públicos, hoy tiene una trascendencia muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque los efectos que produce el gasto público genera vayan anotando aquellos que están anotando, una mejor redistribución del ingreso y del patrimonio nacional. Estamos hablando que el gasto público significa un factor de redistribución del ingreso y del patrimonio nacional, de la estabilización económica, del incremento de la renta nacional. Es un factor fundamental para la plena ocupación. Y tiene una influencia decisiva en aspectos tan importantes como el consumo, el ahorro y la inversión. Les repito, chicos, redistribución del ingreso, estabilización económica, renta nacional, influencia en la plena ocupación, en el consumo, en el ahorro, en la inversión. Entonces, estamos hablando y ponderando el gasto público, lo estamos poniendo por la nube. Aguante el gasto público. Tampoco es así, ¿no? Pero lo que sí me interesa que ustedes hoy sepan es que cuando analizamos y cuando se habla de gasto público, no solamente se habla de gasto público en función de la causa de los recursos que se necesitan para satisfacer las necesidades públicas, sino también y fundamentalmente se habla de estos conceptos que recién acabo de señalar, de la redistribución del ingreso. El gasto público es un factor importantísimo para la redistribución del ingreso y fundamental para la plena ocupación. Consumo, ahorro e inversión. Ahora van entendiendo por qué
los políticos siempre hablan del gasto público, como si fuera una tabla de salvación. Guarda, porque también tiene sus problemas. Bien, para los economistas clásicos, en una teoría que hoy está totalmente perimida, que decían que el gasto público, sí o sí, constituía una absorción de los bienes que estaban en el país. Insisto, los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo, etcétera, etcétera, el gasto público era una absorción de aquellos bienes, de parte de los bienes que estaban en el país y que el Estado adquiría. Por eso decían que el Estado era un Estado pozo, porque el Estado gastaba en esos bienes y esos bienes desaparecían, no tenían importancia, era un gasto innecesario. Para la teoría moderna, la que prevalece, obviamente el gasto no tiene esa función. Hoy los gastos públicos no desaparecen en un pozo, sino que todo lo contrario, ¿no? Son devueltos íntegramente al circuito económico, es decir, ahí está la redistribución. Por eso cuando se señala, señores, yo estoy poniendo el gasto, estoy haciendo una obra pública, estoy redistribuyendo. Lo que te saqué a vos por recursos, te lo estoy devolviendo. En el cumplimiento de esos objetivos de la satisfacción de las necesidades públicas de la población. Bien, vamos bien, ¿no? O yo me la creo, la tengo creída. Una pregunta. Dale, ¿quién es? Lucía. Sí, ¿qué pasa con nosotros que tenemos una gran imposición tributaria como país, porque es la verdad, y a veces Sí. parece que nunca alcanza, porque a ver, siempre tenemos problemas, no sé, de infraestructura, salud, educación, es mi apreciación personal, ¿no? Pareciera que a veces no alcanza. Mirá, Lucía, lo que vos estás señalando es la posición, la situación que se genera en un país subdesarrollado. Es decir, los mecanismos para obtener recursos son pocos, recursos genuinos. Es decir, vos cuando invertís para producir y generar más recursos, es decir, generar dinero. Y si no generás, no tenés otra alternativa que apelar a los tributos. Por eso hoy la presión tributaria que tiene la Argentina es la más grande de Latinoamérica. Y todavía se está generando nuevos, o se está pensando en nuevos impuestos, el impuesto a la riqueza. El dólar mismo tiene hoy en día es un porcentaje de impuesto. Entonces, esto va a tener, y ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando, digamos, cómo encontramos el límite al gasto público. Y ya vamos a señalar, me estoy adelantando ahora, con lo que significa la utilidad, la ventaja social máxima. En algún momento la situación social se hace insostenible. Y ahí entonces, agarrémonos todo de la cabeza. ¿Cómo hacemos? Si el Estado sigue metiéndose, este gobierno sea cualquiera, no vamos a hacer política, pero si nos sigue metiendo la mano en el bolsillo, el contribuyente llega un momento que no puede. Y si a eso le agregamos que solamente un porcentaje, ¿no?, de argentinos son los que realmente están tributando, bueno, esto no da, los números no van a cerrar nunca. Está interesante lo que decía Lucía. Bueno, seguimos adelante. Características esenciales del gasto público. Para poder hablar de las características del gasto público, nos tenemos que ir sí o sí a la definición que al principio señalamos del gasto público. Esa definición está conceptualizada, como dije, en que los gastos públicos son erogaciones dinerarias realizadas por el Estado en virtud de ley para satisfacer necesidades públicas. Entonces vamos a desmenuzar para ver las características del gasto público. Primer característica, erogaciones dinerarias. Siempre se trata de erogaciones de dinero. Acá no hay erogaciones en especie. El Estado no paga en especie, el Estado paga en dinero. Son erogaciones, enormes cantidades de dinero que sale del Tesoro para cumplir con los objetivos. Erogaciones siempre dinerarias. En segundo lugar, la segunda característica
es efectuada por el Estado. Estamos hablando de gastos públicos, no hay otro sujeto que no lo que pueda hacer esas erogaciones que no sea el Estado. El Estado, en el sentido federal que comprende nuestro país, es decir, Estado nacional, provincial y municipal, toda suma de dinero que sale del Tesoro implica que son gastos públicos, del Tesoro nacional, provincial o municipal, obviamente. Tercera característica, en virtud de ley. ¿Qué significa esto? Principio de legalidad. Principio de legalidad. Es decir, para que el gasto sea legal, tiene que estar previamente autorizado. Y pregunta siempre de cañón que viene: ¿cuál es la ley que autoriza justamente el gasto público, chicos? La ley del presupuesto. Presupuesto, exacto, el presupuesto. La ley que autoriza el gasto público es el presupuesto. Ahora bien, ¿siempre se da esto? ¿Siempre es así? ¿Siempre se da en la inmediatez de poder señalar que hay una ley que está autorizando, como es el presupuesto, al gasto? No, no siempre sucede. O sea, esa inmediatez no siempre está dada. Por ejemplo, sucedió lo de la pandemia. Alguien pensaba, era impensable antes de marzo que iba a suceder que el Estado, acá en este país, en cualquier otro país, tuviera que destinar más dinero al tema de salud que a otros objetivos. Entonces, en nuestro país, ¿cómo se soluciona eso? ¿Con qué mecanismo? ¿Por decreto? Decreto. Decreto de necesidad de urgencia. Bien, decreto de necesidad de urgencia. Pero fíjense, en el decreto de necesidad de urgencia también después es ratificado por una ley. O sea, siempre el mecanismo de autorización tiene que estar dado. ¿Para qué? Para que el gasto sea legal. Ahora, si ustedes se fijan bien, yo había hablado antes de principio de legitimidad. Y ahora estoy hablando del principio de legalidad. No se confundan. El principio de legitimidad significa que el gasto público siempre tiene que satisfacer una necesidad pública. Ese es el principio de legitimidad. Y el principio de legalidad es el principio que establece que para todo gasto tiene que haber una ley que lo autorice. ¿Ok? Bien. Y la última característica es que debe cumplir justamente con los fines de satisfacer las necesidades públicas. Acá volvemos otra vez al principio de legitimidad. No todos los gastos públicos satisfacen este principio de legitimidad. No todos los gastos públicos, señores, están orientados a satisfacer una necesidad pública. Y entonces, ¿cómo es eso? Es más, la mayoría no satisface necesidades públicas. Por ejemplo, el pago de la deuda pública, ¿satisface alguna necesidad pública? No, ninguna. Pero sin embargo, todo dinero que sale de las arcas del Tesoro es un gasto público. Podrá ser legítimo, pero a lo mejor, podrá ser legal el gasto, pero no legítimo. ¿Se entendió la diferencia? Bien. Sí. Vamos ahora a entrar en un tema bien político, bien candente, porque estamos dentro del peor tema de todos los temas, que es justamente la actividad financiera del Estado, que es el gasto público. Y es el tema del reparto del gasto público. Cuando ustedes agarran el libro y empiezan a repasar, van a advertir, según el autor que sea, el tema del reparto del gasto público, cómo se realiza el gasto público, cómo el Estado debe realizar el gasto público, cómo lo debe repartir. Estamos hablando de repartir en función de esa redistribución que antes habíamos indicado, de esa redistribución del ingreso y del patrimonio nacional. Entonces, algunos autores hablan de reparto solamente, como Villegas, solamente en función del lugar y del tiempo. Otros autores, como Miguel Bolívar, denuncian en función de las distintas clases sociales, es decir, cómo el Estado destina el gasto público a las distintas clases sociales. Otros autores, como Julian Fonrouge, habla de el gasto público repartido entre los poderes del Estado, y que son los mismos poderes los que destinan ese gasto público. Nosotros nos vamos a limitar hoy solamente a hablar del reparto referente al lugar y al tiempo, que es lo que señala Villegas, y con eso ya tenemos para rato. ¿Por qué? Porque
El reparto significa, hay varias teorías. La primera teoría, la más lógica, que dice que el reparto debe realizarse en forma proporcional al lugar donde se obtuvo los recursos genuinos, ¿no? Es decir, en otras palabras, señores, si en la provincia de Buenos Aires se obtuvieron los recursos, ¿dónde tendría que ir ese gasto público para que vuelva al bolsillo del contribuyente, se satisfagan necesidades? ¿A qué provincia? A la de Buenos Aires. ¿Se entiende? Esto sería la lógica y esto sería lo justo. Ahora, lo justo no es tan justo. No es tan así. Porque en un país como el nuestro, donde existen tantas desigualdades, tantas diferencias, tantas regiones con tantas diferencias económicas y sociales, ¿se imaginan que si en una sola provincia rica se obtienen los recursos y ahí vamos a destinar los gastos, las demás provincias, las demás regiones se van a encontrar fuera de toda esa redistribución de la riqueza que se tiene que hacer en forma más equitativa? Entonces, la teoría que prevalece es la de la utilidad máxima. Teoría de la utilidad máxima. ¿Qué significa esto? Y significa que los recursos van a tener que estar destinados, mejor dicho, los gastos públicos van a tener que estar destinados a aquellas regiones donde la utilidad máxima sea necesaria, en beneficio de la población general y no en beneficio de una población particular. Esto, y acá viene una pregunta, normalmente, ¿cómo se soluciona? En nuestro país, ¿cómo se soluciona? Porque tengamos en cuenta que fue lo que pasó con la Capital Federal. ¿Cómo se soluciona? ¿Cuál es el instrumento de solución para que el reparto del gasto público se realice en forma equitativa? ¿Cuál es el instrumento? ¿Lucía? ¿Santiago? No, la verdad que no sé. ¿Leo? No se me ocurre. La ley de coparticipación. Ah, La que ley- está en tema también eso. Lo había escuchado, pero no sabía qué significaba. Ahora, fíjate vos, Lucía, la ley de coparticipación. La ley de coparticipación es una ley muy importante. Es más que una ley, es una ley acuerdo, se le llama ley acuerdo. ¿Por qué ley acuerdo? Porque no solamente es una ley, sino que necesita el acuerdo de todas las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para acordar justamente cómo es la redistribución de la riqueza. ¿Cómo se van a redistribuir los ingresos, los recursos a través de los gastos? Entonces, el Estado Nacional necesita tener una ley de coparticipación justa, acordada, establecida, preestablecida, que todas las partes sepan, que todas las provincias sepan. Por supuesto que siempre va a saltar un gobernador que va a decir, no, señores, si yo estoy poniendo más plata, si yo estoy poniendo los recursos, de acá salen todos los recursos, bueno, yo necesito para mi gente, para mi población, necesito que esto vuelva. O sea, hay que entender también las posturas de cada uno de los gobernadores, especialmente de las provincias ricas. Ahora, tampoco podemos dejar atrás las provincias pobres. Es un juego diabólico de necesidades, lamentablemente de necesidades. En un país como el nuestro, con tanta diversidad económica, con tantas diferencias económicas, y bueno, esto es sí o sí necesario, ¿viste? No tenemos otra solución. Tenemos que dirigirnos directamente hacia lo equitativo. Tenemos que motivarnos en lo justo, pero tiene que estar acordado. Nunca puede estar no acordado, porque si no sucede lo que sucedió ahora hace poquito con la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿se dan cuenta que este es un tema muy delicado, muy político? Bien, vamos al otro tema de reparto, a la otra forma de reparto referente al tiempo. Recién hablamos referente al lugar, el reparto, insisto, con referencia al lugar, y ahora vamos a hablar con referencia al tiempo. Con referencia al tiempo,
los gastos son tan grandes, los gastos públicos, las erogaciones públicas, en cuanto a dinero que deja el Estado, es tan grande que es pasible, es beneficioso limitar ese gasto, dividir ese gasto en los distintos ejercicios financieros, en los distintos ejercicios presupuestarios, para que no se realice el gasto de un solo saque. Es decir, si yo tengo que hacer un puente y sale $1.000 millones, poner en un solo ejercicio presupuestario $1.000 millones, cuando ese puente se va a terminar de realizar en 4 años, y bueno, sería lo más recomendable dividir los $1.000 millones que sale ese puente en 4 ejercicios financieros, en 4 ejercicios presupuestarios. ¿Se entiende? ¿Bien? Bien. Bueno, estamos avanzando. ¿Qué hora es a todo esto? Miércoles. Doctor, no sé si la doctora Viedo le comentó, yo curso a las 3 público. Ajá. Así que yo a las 3 me tendría que retirar. Bien, no hay problema. Yo hoy haber tocado. Hola chicos, ¿me escuchan? Ahí está, Ahora sí. Debo haber tocado algo. Les decía que ahora está mejor. Que me quedó un montón de temas y yo lo que voy a tratar de hablar voy a tener que ser un poco más escueto y más rápido, pero voy a hablar con la doctora Oviedo para ver si el próximo viernes podemos avanzar con esta clase, terminar esta clase de gasto público. Y en lugar de dar recursos, o yo daría recursos, yo me voy a combinar con la doctora Oviedo para poder ver cómo hacemos. Si no es este próximo viernes, es la otra clase, pero el gasto público lo vamos a terminar viendo todo completo como era mi intención en un principio. ¿Les parece bien, chicos? Bárbaro, doctor, sí. Hay una cosita más antes de terminar, 2 segundos más, que es el tema de un pequeño trabajo. Cada bolilla va a tener un pequeño trabajito. No se vuelvan locos, no se preocupen, pero sí, con respecto, la idea mía es unificar el tema de gastos, recursos con el presupuesto. Entonces, ahora que estamos en materia presupuestaria, ahora que estamos en tratamiento del nuevo presupuesto 2020, me interesaría que ustedes vayan fijándose en algún artículo periodístico y de ahí sacar algunas conclusiones. Ese trabajo, insisto, una vez que esté terminado, gasto público, recursos públicos y presupuesto. Pero vayan ir viendo. ¿Se entiende, chicos? Santiago, ¿me entendiste? Bárbaro. Bueno, cualquier cosita, insisto, me preguntan y la idea es o este viernes o el próximo viernes terminar con gasto público. Chicos, buen fin de semana. Gracias, Igualmente, igualmente. saludos a todos. Gracias, hasta luego. Pues,